Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me pregunto, ¿para qué sirven los números? Fíjate que llevó casi 7000 años llegar en relación a los números donde estamos hoy. ¿Y para qué? Tanto tiempo recorrido para tener la tecnología actual. Pero pensemos no tanto en lo pasado, sino en esa puerta que se abre hacia el misterio que es nuestra vida futura. Recuerdo la clase anterior donde analicé la forma binómica de un complejo. Luego, en la siguiente clase, estudié la forma polar del mismo complejo. Ahora voy a estudiar la forma exponencial de este complejo. Las tres formas representan al mismo número complejo. Veo que el ángulo se lo mide en radianes y que 3,1416, que es igual a pi radianes, también es igual a 180 grados sexagesimales. Sabiendo que, con la regla de 3, puedo pasar de radianes a grados sexagesimales y viceversa. Esto lo vi en la clase anterior de complejos en forma polar. Te aconsejo ver las tres clases de números complejos, con los dos videos anteriores. Es importante decir que en la forma exponencial no se puede utilizar para la suma y la resta del complejo. En todo caso, pasa a la forma binómica. Ahora veré qué es el radián, como lo hice en la clase anterior de complejos en forma polar. Ahora voy a ver la unidad llamada radián. Es el ángulo que se forma cuando la longitud del arco es igual a la longitud del radio, de una circunferencia cualquiera. Y un radián es igual aproximadamente a 57 grados sexagesimales. Si trazo una circunferencia de mayor radio y mido 57 grados, veré que el arco de la circunferencia volverá a ser la longitud del radio. Por lo tanto, puedo trazar circunferencias de distintos radios. Pero si mido un ángulo de 57 grados sexagesimales, veo que en el arco de la circunferencia mide igual que el radio. Se vio que 180 grados sexagesimales era igual a 3,1416 radianes, o sea, pi. Esto me permite, usando la regla de 3, pasar de grados sexagesimales a radianes y viceversa. Esto en caso de que en algún ejercicio me lo pidan. Veo que si 180 grados sexagesimales es igual a pi, entonces 360 grados sexagesimales será igual a 2pi, ya que tomando una circunferencia de cualquier radio, se midió el perímetro de esa circunferencia, y al dividirlo por el valor del radio dio 2pi. De aquí que se sacó que 360 grados sexagesimales es igual a 2pi radianes. Ahora analizo cómo se calcula el producto de dos complejos escritos en forma exponencial. Veo que es igual al producto de los módulos y a la suma de sus argumentos. En el cociente de dos complejos escritos en forma exponencial es igual al cociente de sus módulos y a la diferencia de sus argumentos. Importante. Si al restar los argumentos alfa 1 menos alfa 2 me diera un ángulo negativo, debo recordar que los ángulos tomados desde el eje de las abscisas en el sentido opuesto a las agujas del reloj se toman como positivos, pero los ángulos tomados en el sentido de las agujas del reloj se toman como negativos. En el final de esta clase veré cómo trabajar con ángulos negativos. Con las potencias de un complejo escrito en forma exponencial, se eleva a esa potencia al módulo y se multiplica por ese número de la potencia al argumento. Por último, veo que el cálculo de la raíz enésima de un complejo me da n raíces de ese complejo, que con el mismo módulo, pero con un ángulo distinto, según sea el valor de k. En el próximo pizarrón veré todas las operaciones como ejemplos. En este pizarrón doy valores al módulo
y al argumento de un complejo en forma exponencial y hago los cálculos en el caso del producto, el cociente y la potencia entre dos complejos, cualesquiera, tomados en forma exponencial. Acá, en forma separada, por ser la más complicada de las operaciones, hago el cálculo de una raíz enésima de un complejo cualquiera en forma exponencial. Calculo en este caso la raíz quinta de un complejo cualquiera. Veo que las 5 raíces que obtengo tienen el mismo módulo, que es la raíz quinta del módulo original. Lo que varía es el ángulo que toma cada raíz del complejo según le voy dando valores acá. Importante. Veo que obtengo tantos resultados como el número a lo que está elevada la raíz. El valor del módulo es el mismo para todas las soluciones, pero variará el ángulo alfa. Pero la forma rápida para calcular las 5 raíces es la siguiente. Calculo solo la que obtengo con k igual a 0. Luego divido 360 grados por el número de esa raíz, o sea 5. 360 grados dividido 5 me da 72 grados. Así obtengo la separación de cada solución. Por lo tanto, la Z2 estará separada de la Z1 72 grados. Lo mismo que la Z3 de la Z2, la Z4 de la Z3 y la Z5 de la Z4. Todas con el mismo módulo, pero con un argumento de separación de 72 grados. Ahora te pongo las tablas del seno, coseno y tangente de los ángulos más comunes. Recordá que, por ejemplo, el seno de un ángulo, alfa, me da un número real, y el arcoseno de ese número real me da el ángulo alfa, que puede estar en grados sexagesimales o en radianes. Hay que recordar que para calcular el seno de 0, 30, 45, 60 y 90 grados se puede hacer con esta regla. Hago raíz de 0 sobre 2, es el seno de 0. Raíz de 1 sobre 2, el de 30. Raíz de 2 sobre 2, el de 45. Raíz de 3 sobre 2, el de 60. Y raíz de 4 sobre 2, el de 90. Para el coseno es totalmente al revés. En vez de empezar con raíz de 0, empiezo con raíz de 4. Me da raíz de 4 sobre 2 es para 0 grados. Raíz de 3 sobre 2 es para 30. Raíz de 2 sobre 2 para 45. Raíz de 1 sobre 2 para 60. Y raíz de 0 sobre 2 para 90 grados. Eso es todo. En este pizarrón pongo la manera de demostrar que la forma polar y la forma exponencial representan al mismo número complejo, o sea, son iguales. Es viendo que si alfa es igual a 0, las dos expresiones se igualan al número 1. Además, cuando las derivo, me da que las dos derivadas se igualan a la función anterior, o sea, la original. Con estas dos condiciones, esto me permite asegurar que las dos funciones son iguales, o sea, e elevado a la i por alfa es igual a coseno de alfa más i seno de alfa. Ahora, como dije anteriormente, voy a tratar el tema cuando alfa se toma como negativo. Recuerdo que los ángulos positivos se toman a partir del eje de las abscisas en el sentido contrario a las agujas del reloj. Los ángulos negativos se toman a partir del eje de las abscisas, pero en el sentido de las agujas del reloj. Pero cuando quiero ubicar la posición de un complejo cualquiera en el eje cartesiano, puedo, a pesar de tener en cuenta el signo negativo de su ángulo, o sea, su argumento, puedo hacer los cálculos tomando un ángulo positivo que reemplace a ese ángulo negativo. Por ejemplo, haciendo 360 grados menos ese alfa negativo. Por lo tanto, tanto esté en el cuarto, en el tercero, en el segundo o en el primer cuadrante, si el alfa es negativo, yo lo reemplazo por el ángulo positivo, que sea 360 grados menos alfa. Y eso es lo que tengo que hacer. Ahora, esto es todo por hoy. Sería una alegría para mí, una gran alegría, que esta clase te haya sido de utilidad. Si querés, podés suscribirte a mi canal. Pero te doy muchas, pero muchas gracias por estar acá. Hasta pronto y chao.